Vamos a leer, porque son varias cosas y a ver si nos da tiempo, si no, no quiero correr y luego de causar más dudas, pero sí quiero tratar de sacar la idea completa, si Dios nos permite en el tiempo. Vamos a abrir nuestras Biblias en Daniel capítulo 2, verso 27. Daniel capítulo 2, verso 29. Y le voy a dar lectura, hermanos. Aquí Dios le permite a este rey Nabucodonosor, rey del pueblo de Babilonia, tener un sueño. Y conocemos un poco, creo que la mayoría, la historia de Daniel, cómo este joven es llevado cautivo juntamente con sus amigos, después de que el ejército de Babilonia lleva presos a muchos judíos, al propio rey, y entre ellos va Daniel con sus amigos, y estando ahí en el imperio, este joven, recordamos uno de los pasajes que más hablan de la vida de Daniel, cuando dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con las cosas del rey, con las cosas de ese imperio. Y Dios bendice a Daniel grandemente. Y era un joven, 16, 17 años. Y este joven prosperó en este imperio porque fue un joven fiel. Y Dios le dio la capacidad de interpretar sueños. Así es que vamos a ver esta historia a partir del verso, les dije, 29. Y comienza a hablar, ya llama a Daniel, trata el rey Nabucodonosor de que otros le interpreten los sueños, no pueden, llama a Daniel y Daniel ya habla con él y vamos a la idea principal, verso 29. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de venir, lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. ¿Cuál era la inquietud de Nabucodonosor según el verso 29, hermanos? ¿Cuál era su inquietud? ¿Qué es lo que deseaba el rey? Saber lo que había de ser en el porvenir. Entonces, él tenía un imperio muy poderoso y le inquietaba, bueno, ¿qué ha de venir después? ¿Qué acontecimientos pasarán? Verso 30, hablando Daniel, y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, veías, y aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande, cuya gloria era sublime, estaba de pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo en las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño, también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad, y donde quiera que habitan los hijos de los hombres y bestias del campo y aves del cielo, él los ha entregado en tu mano y te ha hecho el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Entonces, ¿qué es lo que tuvo en su sueño Nabucodonosor? ¿Qué vio? Una imagen.
Y esta imagen era de 4 partes, que más bien son casi 5. 4 partes. En la primera parte, ¿qué había, hermanos? Hasta arriba. Una cabeza de oro. Y Daniel le está dando la interpretación. Dice en el verso 38, y donde quiera que habitan los hijos de los hombres, bestias del campo, aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Entonces, de esta imagen, el primer reino, que es el de Babilonia, de los caldeos, es representado por una cabeza de oro. Verso 39, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Después de ese reino se levantó otro reino, que es el segundo, que es el imperio medo-persa. ¿Sí? El imperio medo-persa fue el que ahora venció al ejército de Babilonia y ellos comenzaron a gobernar. Eso es lo que el segundo reino se menciona como un reino inferior, ya no fue de tanta grandeza y tanto poderío como el de Babilonia, pero los medos persas fueron los que vencieron a este reino y tuvieron un reino, pero no con tanto poder sobre tantas naciones. Verso 39. Y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Después del imperio medo-persa vino el imperio de Grecia. Ahí fue donde Alejandro el Grande estuvo dominando. Después ese imperio se separó con 4 generales, pero todavía estuvieron dominando hasta cierto tiempo. Verso 40. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas. Desmenuzará y quebrantará todo, y lo que vistes de los pies y de los dedos, en parte de barro cocido, de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como vistes hierro mezclado con barro cocido. Y por ser de los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Ese es el último imperio, que es el de Roma, que ahorita les voy a decir, ahí dan las fechas más o menos en las que han estado estos imperios, pero este imperio solamente parcialmente ha estado gobernando. Todavía falta la última parte, que este imperio, y ahí es donde va a aparecer el anticristo, estará ejerciendo poder sobre el pueblo gentil y aún en parte sobre el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Verso 44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que vistes que del monte fue cortada una piedra no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Habla de que una piedra no cortada de mano humana va a desbaratar a estos reinos. Y conocemos que nuestro Señor Jesucristo es la piedra angular, desechada para los edificadores, pero preciosa para Dios. Y nuestro Señor Jesús, al final de estos 4 reinos, Él será el que estará estableciendo el reino sobre esta tierra. ¿Sale? Vamos a Daniel capítulo 7, por favor, hermanos. Entonces, aquí se nos habla de 4 reinos. Y Daniel, ahora Dios le permite ver una visión de estos 4 reinos para ver detalles más en específico.
Daniel capítulo 7, verso 1. En el primer año del rey Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. El gran mar se está refiriendo a la tierra y a todos los habitantes que hay en ellos. Verso 3. Y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Este es el imperio de Nabucodonosor, que estuvo aproximadamente del año 605 a.C. al 539. ¿Sí? El imperio de Nabucodonosor es representado por la cabeza de oro o por el león con alas. ¿Sí? Ese fue el primer imperio. Ahí nos dice más o menos el tiempo que estuvo teniendo el dominio Nabucodonosor, su hijo y su nieto. ¿Sí? Este fue el mayor imperio que ha existido. Sigue diciendo la palabra de Dios, verso 4, la primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantado del suelo y se puso en enhiesta sobre los pies a mano de hombre y le fue dado corazón de hombre. Esta es la referencia a Nabucodonosor, cuando recuerdan que él decía, bueno, yo soy el gran rey, he tenido el dominio, esto es lo que ha logrado mi mano, mi fuerza, y se le ha cambiado su corazón de hombre en corazón de bestia. Pero después de 7 tiempos, 7 años, ¿qué pasa? Nabucodonosor es restaurado una vez más, ¿sí?, a su reino. Y cuando se dice aquí que le fue dado corazón de hombre, se está refiriendo a Nabucodonosor. Verso 5. La segunda bestia. He aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate y devora mucha carne. El imperio de los medos persas, que fue después del imperio de Babilonia, fue del año 539 hasta el año 331. Se considera que fue quizás el reino más sangriento, cuando más mortandad hubo. Millones de personas, a través de sus guerras que tuvo con el imperio de Babilonia y con otros imperios, con otras naciones. Fue un reino muy sangriento el de los medos persas, y fue el imperio que venció a Babilonia y quedaron más o menos como 200 años dominando sobre este mundo. Ese imperio se identificaba como ese oso que tiene esas costillas en la boca, que habló de toda la sangre que derramó del imperio de Babilonia y de otras naciones. Ese fue el imperio de los medos persas. Seguimos, verso 6. Después de esto miré, y aquí otra bestia semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Este es el tercer imperio, que es el de Grecia. Ellos vencieron a los medos persas, ¿sí? ¿Qué animal es? Leopardo con 4 alas. Habla de los 4 generales que tuvo Alejandro el Grande, que dividió su reino en 4 partes y dominó gran extensión de la tierra. Y este imperio estuvo del año 331 aproximadamente al año 168 antes de Cristo. Este es el tercer imperio, y que se identifica en la figura. ¿Con qué metal, hermanos? Bronce. ¿Sale? Seguimos adelante. Verso 7. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, he aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente
de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. Delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Este cuarto imperio, hermanos, es el imperio romano, que comenzó a dominar a partir del año 168 en adelante. Este imperio fue el de los emperadores romanos. De ahí recordamos, ¿recuerdan alguien vio la película de Gladiador? Es una película histórica. ¿Quién era el emperador en la película? ¿Se acuerdan? Marco Aurelio. ¿Sí? ¿Se acuerdan que andaban de campaña y por ahí le dice el general al emperador: mi general, ya no quedan más países por vencer, ya hemos vencido todos los enemigos, ¿qué más podemos hacer? Fue un imperio que también derramó mucha sangre y fue un imperio que también dominó al pueblo de Israel, porque algo muy significativo de cada uno de estos imperios, hermanos, es que estos imperios estuvieron en poder sobre el pueblo de Israel. Y los romanos fue este último imperio. Ahora, si se dan cuenta, este último imperio habla de que son las piernas que son ¿de qué? De hierro. Pero después, la última parte, sus dedos de sus pies son ¿de qué? Hierro y barro cocido. Tenían una alianza que no podía estar estable. Ahora, se entiende, hermanos, que después de que el imperio romano estuvo gobernando a través de soldados, a través de guerras, después de esos años de que acabaron los emperadores romanos, algunos de ellos como Nerón, el último, muy loco y todo ello, se estableció otra forma de vida en Roma, ¿sí? Y Roma comenzó a dominar ahora no a través de las armas. ¿A través de qué ha dominado Roma muchos imperios a muchas naciones, hermanos? A través de la religión, a través de los papas. ¿Sí? Muchos, en nuestro país, ¿cuántos millones de personas no están bajo ese dominio y siguen las enseñanzas que les han dado el Vaticano? Y les dicen, si en el Vaticano dicen que hay que rezar para que los hombres después de muertos pasen al cielo, ¿qué dicen los demás? Amén. ¿Sí? Y cada idea que dan, y si dan la idea de que hay un purgatorio, y si dan la idea de que hay que pagar por tus pecados, han ejercido el dominio, lo ejercieron sobre muchas naciones en Europa y hoy en día sobre muchas naciones en el mundo. Pero en este último que está narrando Daniel, dice que, miren lo que dice el verso 7. Después de esto miré yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible en gran manera, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, y devoraba y desmenuzaba las obras, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. ¿Cómo era esta bestia comparada con las otras? Muy diferente. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía de entre ellos. Y hermanos, cuando vemos el contexto del libro de Daniel trasladado al Nuevo Testamento, Apocalipsis, es algo bien interesante ver cómo se acomodan las cosas y cómo este último reino, que en parte fue ya lo que vivió Roma, pero en parte será el reino que estará estableciendo el anticristo en este mundo. Recuerdo mucho con nuestro hermano Linden, y varios hermanos lo entendían así, que el anticristo saldrá de una alianza de 10 naciones, y de estas 10 naciones, cuando el anticristo se introduzca a esta asociación, muchos pensaban que era el mercado común europeo, la unión de los países europeos,
y que de ahí, cuando este hombre salga, este impío, 3 naciones no estarán de acuerdo, pero las demás lo apoyarán y comenzará a establecer un reino en esta tierra. Algunos lo han visto así, como una asociación de 10 naciones que lo apoyarán, 3 de ellas se harán a un lado, pero aún así seguirá adelante en su poder. Y miren una de las características de este hombre, ¿sí? He aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre. O sea, está hablando ya no del imperio en total, sino de una persona en específico. Y tenía una boca que hablaba grandes cosas. ¿Qué hacía este hombre? Hablaba grandes cosas. Vamos a Apocalipsis capítulo 13, hermanos, versos 5 y 6. Apocalipsis 13, versos 5 y 6. Vamos a leer desde el verso 1. Apocalipsis 13, 1. Me paré sobre la arena del mar. Ahora es Juan el que está viendo las visiones. Me paré sobre la arena del mar y vi del mar subir una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, su boca como de león, y el dragón le dio poder y su trono y grande autoridad. ¿Recuerdan los animales que nos hablaban del imperio de los gentiles, que era un león, un oso, un leopardo? Aquí están identificados en el verso 2. Verso 3, y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Recuerden la última frase que vimos de Daniel, de este último cuerno que tenía ojos de hombre y que hablaba ¿qué? Grandes cosas. Verso 5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Este es 42 meses, ¿cuánto es? ¿Cuántos meses tiene un año? 12 por 3, 36, más 6, 42. ¿Cuánto tiempo es? 3 años y medio. ¿Cuánto tiempo estará este hombre que hablará blasfemias, que hablará grandes cosas, con el dominio de la bestia, ejerciendo dominio sobre esta tierra? 42 meses, 3 años y medio. Guarden ese dato porque va a ser importante. ¿Sale? Entonces hasta aquí recuerdo y nos decía nuestro hermano Linden, y esto es bien cierto, para poder entender el Nuevo Testamento tienes que haber estudiado el Antiguo Testamento, tienes que tener como contexto. Y en este, por ejemplo, hay muchos pasajes paralelos de Daniel y de Juan que hablan del mismo evento con una diferente perspectiva. Aquí el apóstol Juan está hablando de esta bestia que está ahí, parte es león, parte es oso, parte es leopardo, lo que vimos aquí en cada una de las bestias que vio Daniel, ¿sí? Y que este es el imperio que ha tenido el ser humano por muchos años sobre la tierra, y también se le llama el tiempo de los gentiles. Vamos a Daniel capítulo 9 ahora, hermanos. Daniel capítulo 9. ¿Pones la siguiente imagen, Danielita?
Daniel capítulo 9. Entonces, lo que Dios le mostró a Nabucodonosor acerca de esa estatua y después a Daniel. Recuerden cuál era la inquietud de Nabucodonosor. Quería saber los eventos futuros. Y a Daniel se le revela también, pero ahora por bestias, acerca de los imperios que iban a tener dominio y sobre esta tierra, pero aún sobre Israel. ¿Sí? Ahora, vamos a Daniel capítulo 9, verso 1. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, aquí lo identifica después, de la nación de los medos. ¿Se acuerdan qué reino iba a vencer a los de Babilonia? Los medos, y se aliaron con los persas, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. En el año primero de su reinado, o sea, ya el reinado de los caldeos o de Babilonia había terminado. Entonces llega el primer año, verso 2, en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Entonces Daniel era un hombre entendido en profecía y él ve que acaba el imperio de Babilonia. Y entonces va a un pasaje de Jeremías. ¿Cuál es el pasaje de Jeremías? Jeremías 25:11. Vamos a Jeremías 25:11. Dice, yo vi el pasaje de Jeremías. Vamos ahí. Capítulo 25, versículo 11. Esta profecía la dio Jeremías a su pueblo y sabemos que fue esto consecuencia de la rebeldía de su pueblo, de su pecado. Y dice Jeremías 25:11, toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia. ¿Cuánto, hermanos? 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos. Entonces, ¿qué decía la profecía que estaba viendo Daniel? 70 años, Israel estará en cautividad bajo el imperio de Babilonia. ¿Sí? Regresamos a Daniel capítulo 9. Verso 2. Entonces Daniel acaba de ver que el imperio de los caldeos, o sea, de los de Babilonia, acaba de terminar. ¿Y qué viene a la mente de Daniel? Dios dijo que solamente 70 años íbamos a estar en cautividad. Verso 2. En el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. ¿Qué estaba pensando Daniel? Israel, Jerusalén será restaurada otra vez. Ha acabado el tiempo de sufrimiento de Israel. Dios dijo a través de Jeremías que solamente 70 años y el imperio de Babilonia acaba de ser dominado por Darío. ¿Sí? Él los venció. Entonces, ¿qué va a pasar con Israel? Vamos a regresar a nuestra nación. ¿Sí? Todos los cautivos, se acabaron las desolaciones de Jerusalén. Pero esto era algo parcial. Miren, vamos aquí mismo Daniel capítulo 9, vamos hasta el verso 20. Entonces cuando Daniel sabe esta noticia se pone a orar y dice, Dios, hemos pecado contra ti, sí nos rebelamos, pero usted puede restaurar nuestro reino, nos puede regresar a la tierra. Y dice Daniel capítulo 9, verso 20, siguiendo hablando sobre lo que estaba en la mente de Daniel, que era 70 años de cautividad y terminarán las desolaciones de Jerusalén.
Verso 20. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Gabriel le va a explicar. Daniel tenía un anhelo. 70 años se han cumplido, vamos a regresar a Jerusalén, se terminaron las desolaciones de Israel. Y miren lo que les explica Gabriel a Daniel. Verso 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos. No eran 70 años para ser totalmente restaurado Israel. 70 años solamente era para ser librados del dominio del imperio de los caldeos, de los de Babilonia. Pero ahora Gabriel está enseñando algo. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, y le va a explicar para qué cosas. Ahora, aquí es algo importante, hermanos, y vamos a darnos cuenta que estas semanas no eran semanas, digamos así, naturales, una semana de 7 días, sino que cada una de estas semanas era de 7 años. 70 semanas de 7 años. No solamente 70 años, lo que había dicho Jeremías, sino 70 semanas, y cada semana es de 7 años. 70 por 7, ¿cuánto nos da, hermanos? 490 años. ¿Para qué? Verso 24. Entonces vamos a ponerla así. En vez de 70 semanas vamos a poner la traducción. 490 años están determinados sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad. ¿Ya se expió la iniquidad, hermanos? ¿Ya hubo expiación? Ya hubo. Nuestro Señor Jesús ya expió la iniquidad. Son varias cosas que iban a concluir después de 490 años. Para traer la justicia perdurable. ¿Ya hay una justicia perdurable? ¿Ya no hay injusticia en este mundo? No. ¿Eso cuándo va a acontecer? Cuando Jesús establezca su reino y esté el reino milenial. Para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía. Ya no habrá ningún cumplimiento de ningún otro evento, y eso será cuando nuestro Señor Jesús ya esté aquí en esta tierra. Verso sigue diciendo Daniel, no, más bien Gabriel a Daniel, y ungir al Santo de los Santos. Y entonces ahora Gabriel le va a explicar cómo va a ser este tiempo. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Y ahora le va a explicar Gabriel. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Ok. Híjole, no se ve muy claro, pero bueno, aquí están más o menos tratadas de describirse las 70 semanas de las que le habló Gabriel a Daniel. Recuerden que Daniel tenía un anhelo. ¿Qué es lo que dice al último del verso 2 y verso 3? ¿Qué es lo que quería ver Daniel? ¿Que terminara en qué? Verso 2. Que se acabe de cumplir, se acabe de terminar los sufrimientos de Israel.
Dios, si nosotros somos tu pueblo, si tú vas a restaurar a Israel, a Jerusalén, ¿qué es una desolación? Mucha tristeza, mucho sufrimiento. Lo has llegado a decir, no sé, no es una palabra muy común llegar a decir, estoy desolado. ¿Sí? Sin esperanza, sufrido, en este caso cautivos, fuera de su hogar. Y Daniel está diciendo, Dios, ¿cuándo van a acabar las desolaciones de nuestro pueblo? ¿Cuándo Israel ya estará libre de la cautividad de los demás, libre de las amenazas de otras naciones? ¿Cuándo? Y Gabriel le dice, no son 70 años. 70 años es solamente para ser librados del imperio de Babilonia, pero son 70 semanas para que realmente Israel sea restaurado. Regresamos al verso 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación. Cosas que se cumplieron cuando nuestro Señor Jesús murió en la cruz, pero algunas que se cumplirán hasta que nuestro Señor Jesús venga por segunda vez. Verso 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Ok, en las primeras 7 semanas, hermanos, 49 años, más o menos en el año 445 antes de Cristo, Artajerjes le dio un edicto a Nehemías, ¿sí? Vamos rápidamente a Nehemías capítulo, no se alcanza a ver, Nehemías capítulo 3, Nehemías 3:6, pero creo que me faltó ahí Vamos a Nehemías, hermanos. Recuerden que Nehemías es uno de aquellos hombres que Dios levantó para que fueran a Jerusalén. Ok, es capítulo 2. Capítulo 2 de Nehemías, verso 1. Y sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no es sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y le dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y a tu siervo, y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después de que yo le señalé el tiempo. Ahí vemos desde el verso 1 que da los tiempos cuando Nehemías está ahí delante del rey Artajerjes, ¿sí? Él está triste, el rey le pregunta, todo esto es movido por parte de Dios, y el rey le da un edicto para ir y reconstruir Jerusalén. Ahora, ¿cuándo comienzan las 70 semanas de Daniel, hermanos? Regresamos a Daniel capítulo 9. ¿Cuándo comienzan las 70 semanas de Daniel? Verso 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, ¿sí? Desde la orden que dio Artajerjes a Nehemías,
que eso se ubica en el año 445 antes de Cristo, es ahí cuando comienzan las 70 semanas de Daniel. ¿Sí vamos bien o ya los perdí, hermanos? Los veo algunos así, ya medio dormidos y eso. Levántense, hermanos, pónganse de pie tantito. Nehemías. Pónganse de pie, hermanos, estírense tantito. Yo sé que es difícil y de veras hay que estudiarlo, hay que leer Daniel, hay que profundizarlo, mis hermanitos, Miren, cuando lo estudiamos y vemos cómo se acomodan los eventos conforme a Daniel, a los evangelios y Apocalipsis, de veras que es bien emocionante. Siéntense tantito, hermanos. ¿Sí? A ver, recapitulamos rápidamente. La imagen venía de 4 metales que representan a 4 reinos. Maguitos, dime los 4 metales rápidamente. Plata. No, te faltó de aquí para acá. Abdomen y muslos de bronce, de hierro, y los dedos de hierro con barro cocido. A ver, Ángel, ¿a qué imperios representó el león? Angelito. César. Ok. El segundo imperio, ¿por qué animal fue representado y a qué imperio perteneció? ¿El oso? Al imperio medo-persa. Andrés, el tercer imperio, ¿qué metal es? ¿Qué animal representaba? ¿Y qué imperio era? Ajá. ¿Cuál? ¿Un jaguar? Grecia, muy bien. Y el último imperio, ahora sí, Huicho chico, un animal horrible, pero después se describe qué animal era, porque yo igual me quedé con la incertidumbre. ¿Qué animal es? Si se dieron cuenta con la lectura de Apocalipsis. Un dragón, ¿sí? ¿Y qué imperio es? Romano. Pero dividido. En parte ya se cumplió. Ahora, si nos damos cuenta, sube un poquito la imagen, Dani. Más al revés. O bájala, no sé cómo. Para ver la imagen. Eso, ok. Aquí vemos esa figura, que es una figura que ha estado dominando el mundo, que se le llama el tiempo de los gentiles y que a su vez es cuando Israel ha estado bajo el dominio de estas naciones. ¿Sí? Ya pasaron 3 imperios y medio, se podría decir así. Ya pasó el tiempo de los romanos con sus emperadores. Vamos al verso 25 y ahorita a ver si podemos comprender la idea principal de lo que quiero que entendamos acerca de lo que está pasando con las 70 semanas de Daniel. Verso 25, 9:25 de Daniel. ¿Habrá 7 semanas? En las primeras 7 semanas, ¿qué pasó, hermanos? Fue Nehemías con varios de la cautividad, con Esdras, con otros tantos, y reconstruyeron la ciudad y el templo, los muros. ¿Sí? Dice que fue un tiempo angustioso porque los enemigos querían dejarlos reconstruir. No. Y después de esas 7 semanas se añaden 62 semanas, que es el tiempo después de reduces,
Después del después del tiempo de la reconstrucción se añaden 62 semanas, pero hazla más chiquita para darles la idea. Ok, entonces aquí en la primera parte son 7 semanas, que comenzó a partir del año 445 a.C., cuando es dado el edicto por Artajerjes, y Nehemías y otros tantos van y reconstruyen la ciudad en tiempos angustiosos. Después de esas 7 semanas se añaden 62 semanas en las cuales está todavía el imperio de los medos persas, está el imperio de los griegos, que también tienen dominio sobre los judíos, y está el imperio de los romanos. Y miren lo que está diciéndole Gabriel a Daniel, verso 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Hasta ahí de momento. Y después de las 62 semanas. Ya habían transcurrido las primeras 7 semanas, que fue la reconstrucción, más las 62 semanas. ¿Qué iba a pasar al final de las 62 semanas, hermanos? ¿Sí? ¿Eso cuándo aconteció? ¿Cuándo aconteció que se le quitó la vida al Mesías? En el año 30-33 después de Cristo. Cuando nosotros contamos a partir del edicto que dio Artajerjes hasta nuestro Señor Jesucristo, cuando su vida fue quitada, ¿sí? Bueno, es de que hay un detalle con los años judíos y con los años naturales, pero se cumplen hasta la muerte de nuestro Señor Jesucristo 483 años. 7 semanas más 62 semanas. ¿Cuántas semanas son en total? 69 semanas, hasta la muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Ahora, vamos a leer verso 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Fíjense bien lo que va a pasar aquí. Y a la mitad de la semana, este ser que va a hacer el pacto con muchos, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. Y por otra semana, ¿cuál semana está hablando Gabriel aquí a Daniel? ¿Qué número de semana es? La 70. Y en la 70, ¿qué iba a pasar con esta persona? ¿Qué iba a hacer primero? Confirmará el pacto con muchos. Va a ser un pacto de paz. Y después, con la muchedumbre de las abominaciones, antes, a la mitad de la semana, hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. Vamos a Mateo 24:15, hermanos. Traten de retener esto último que acabamos de leer acerca de esta última semana, y que a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y vendrá la abominación. 24:15. ¿Sale? Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló, ¿quién? El profeta Daniel. ¿A qué se estaba refiriendo? En este caso, Gabriel, que le está explicando a Daniel. A lo que estamos viendo en Daniel capítulo 9, cuando él está hablando, Gabriel, de la última semana.
Y dice que en la última semana, este último reino hará el pacto con muchos, pero a la mitad de la semana, ¿qué va a hacer? Cesará el sacrificio y se ofrecerá. ¿Qué se va a ofrecer? La abominación desoladora. Una semana son 7 años. La mitad de la semana, ¿cuánto es? ¿Cuántos meses leímos que el anticristo que este ser iba a hablar cosas contra el Altísimo e iba a blasfemar? ¿Regresamos a Apocalipsis? Regresamos a Apocalipsis. ¿Qué pasaje les di ahí? A ver. ¿Cuál fue? ¿13? Ok. Lo leemos desde el 3. Y vi una de sus cabezas como herida. Vi una de sus cabezas como herida de muerte por su herida mortal, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Esta es la última bestia. Y la adoraron el dragón que le había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablase grandes cosas. ¿Se acuerdan que cuando Daniel está hablando del león y de las otras bestias, habla de la última, y que esta bestia, que era un cuerno, se le había dado ojos de hombre y boca que iba a hablar grandes cosas? Verso 5, se le dio boca que hablase grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. ¿Cuándo es ofrecida la abominación desoladora? Según Daniel, a mitad de la semana. ¿Cuánto es eso? 3 años y medio. ¿Cuántos meses son? 42 meses. Nuestro Señor Jesús, ahí cuando habla de Daniel, está hablando de la última semana. Ahora, hermanos, han pasado 69 semanas. En la última semana de la que habló nuestro Señor Jesús, en la última parte dice que habrá una gran tribulación. ¿Sí? Y ya luego lo vamos a ver con las copas que estábamos viendo en Apocalipsis. Pero aquí, entre la semana 69 y la semana 70, ¿qué aconteció? Es el tiempo de gracia, el tiempo de la iglesia. ¿Sí? Todavía estamos ahí. Ahora, fíjense algo que es bien interesante cuando se estudia Apocalipsis, no solamente como Apocalipsis solo, sino a la luz de los demás pasajes. Las profecías que fueron dadas y que le fue dado a Jeremías de los 70 años de la desolación de Israel, y que Daniel quería saber cuándo acabarán las desolaciones sobre Israel. Y cuando habla de las profecías del león, del oso y todo ello, Israel siempre estuvo bajo el dominio. ¿Sí? Estas profecías, ¿a quién atañían principalmente, hermanos? Al pueblo de Israel. La iglesia, dice 1 Corintios capítulo 15, era un misterio, algo que no había sido revelado. ¿Sí? Vamos a Lucas capítulo 21, verso 24. Lucas capítulo 21, verso 24. Desde el verso 20, hermanos, Lucas 21, 20. Este es el mismo pasaje de Mateo capítulo 24, pero ahora narrado por Lucas. Es el mismo pasaje de Mateo 24 y vamos a leer Lucas 21, 16.
Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Es cuando nos habló Mateo que el que persevera hasta el fin será salvo, y aquí lo dice Lucas de otra forma: con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Verso 20: pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que están en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que están en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución, para que se cumplan las cosas que están escritas. Mas hay de las que están encintas y de las que crían en aquellos días, porque habrá gran calamidad. Esa es la gran tribulación, porque habrá gran calamidad en la tierra e irá sobre este pueblo. ¿Cuál pueblo? Israel en primer lugar. Y caerán a filo de espada y serán cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. ¿Sí? ¿De quién está hablando en primer lugar? Del pueblo de Israel. Dice que será rodeado por todas o por muchas naciones. ¿Cómo dice? Verso 20, gracias. Pero cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. A través de la historia, Jerusalén ha sido destruido, y el templo muchas veces. Fue destruido por Nabucodonosor y el imperio babilonio. Ahora, esto de la abominación desoladora que lo va a ofrecer el anticristo, ¿ya pasó algo antes similar? Más o menos al final del imperio de los griegos, un rey sirio que se llamaba, y ofreció un cerdo en el templo, puso la estatua de Zeus en el templo, y ahí él se hizo sacerdote y ofreció un puerco. ¿Cómo se llamaba este rey? Antíoco. Es tipo de lo que va a ser el anticristo. Y después de haber ofrecido, volvió a desolar a toda Jerusalén y causó estragos en el templo de Jerusalén y con los judíos. ¿Sí? Y una vez más, ¿qué es lo que quería saber Daniel? ¿Cuándo se terminará la desolación de Israel? ¿Cuándo se cumplirá? Y le dijo Gabriel: son 70 semanas para que se cumpla, para que el justo sea ungido, para que sea terminado todo esto. ¿Ya pasaron las 70 semanas? No. Pasaron 69 semanas en el trato de Dios con Israel. Por eso muchos dicen que el reloj de Dios es el pueblo de Israel, porque a través de las profecías que se van cumpliendo en Israel, vamos viendo cómo Dios va avanzando en su programa. La semana 69 se cumplió, como dijo Daniel ahí, con la muerte del Mesías. Eso es un hecho histórico que es muy claro, y ahí se cumplieron 69 semanas. ¿Por qué sabemos que la semana 70 no se ha cumplido? ¿Ha habido una tribulación tan grande como nunca ha habido en la historia? No, todavía falta. Y en esa última semana, la primera semana es dolores de parto, y la segunda parte, que son 42 meses, será la gran tribulación. ¿Por qué? Porque el anticristo entrará al templo de Jerusalén y volverá a hacer lo que hizo Antíoco. Ofrecerá un ser inmundo y se sentará en el templo y dirá: yo soy Dios. Y en ese momento las desolaciones de Israel
vendrán como nunca ha habido, y el pueblo de Israel será rodeado de muchos ejércitos. ¿Saben con cuántos ejércitos hoy en día está en conflicto Israel, hermanos? Tiene como año y medio que había una paz más o menos. Pero ahorita otra vez está en conflicto con varias naciones, y varias naciones han dicho, si no dejas de bombardear ahí los territorios ocupados y los palestinos, y antes el problema era nada más con Palestina, ahorita lo está viendo con otras naciones por sus grupos terroristas. Decía nuestro hermano Luis, quizás nos toque verlo o quizás no. Yo pienso que sí. Por otra vez, las cosas que el Señor nos dijo que tomáramos cuidado de los eventos que iban a estar pasando. ¿Sí? La última semana, hermanos, para algunos es la última parte del trato de Dios con Israel, y por eso es ahí que muchos hermanos creen que antes de la última semana la iglesia la lleva a Dios, y entonces Dios vuelve a tratar con su pueblo Israel a través de aflicciones y desolaciones, porque al final de la semana, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que narró Daniel de esa estatua? Que al último, esa estatua, ¿cómo iba a ser derrotada? Con una piedra no cortada de mano humana. ¿Esto qué significa? Algo que era divino. ¿Quién es? Nuestro Señor Jesús. Y al final de esa última semana, el Señor Jesús vendrá, derrotará al anticristo y las naciones que se hayan aliado, liberará a su pueblo Israel, Él será ungido en su pueblo y será establecido la justicia perdurable. Se cumplirá lo que Gabriel le dijo a Daniel al último de las 70 semanas. ¿Dudas? Les voy a imprimir, esto solamente es contexto porque vimos lo de los 7 sellos. Y vamos a ver, después de los 7 sellos vienen las 7 copas, se entiende que es la gran tribulación. Después de los 7 sellos vienen las 7 trompetas. ¿Sí, verdad? ¿Tienes la otra imagen, Danielita? La de la semana pasada. Navidad, no. La anterior, ok. Entonces, hermanos, los sellos, las trompetas y las copas, algunos entienden que es la última semana de Daniel. Entonces, es llevada a la iglesia. ¿Por qué? Porque el trato de Dios, algunos así lo entienden, es solamente para con Israel. Es llevada a la iglesia, la última semana se inaugura, vienen los 7 sellos y las 7 trompetas, que son juicios sobre esta tierra para que se arrepientan. ¿Sí? Aquí vemos, ahí indiqué, primera mitad de la semana 70, que son 3,5 tiempos, o 3,5 años, o 42 meses, que viene lo que es el pacto de paz que hará el anticristo con el pueblo de Israel. Pero a la mitad de la semana, ¿qué es lo que pasa? Que lo describe Daniel y lo dice nuestro Señor Jesús en Mateo 24. ¿Qué pasa? Viene la abominación desoladora y entonces viene el conflicto frontal entre el anticristo y el pueblo de Israel, que trata de exterminarlo. Y esa es la mitad de la última semana. Y a la mitad de la última semana, ¿qué pasa? Desciende Cristo. Y viene lo que es la batalla de Armagedón en el valle de Megido. Y ahí el anticristo, con los ejércitos que haya aliado, van a ir a destruir a Israel, pero llegará su Mesías, pondrá sus pies sobre el monte de Sinaí y él con el poder de su boca destruirá esos ejércitos
E Israel llorará y dirá, Él era nuestro Mesías y vino hace 2000 años y lo desechamos, y llorarán porque se darán cuenta que despreciaron a su Mesías, pero ahora la nación creerá. Y después de eso, la siguiente imagen. Después de eso, Satanás es encadenado, viene el juicio de las naciones. ¿Cuánto tiempo es encadenado Satanás? 1000 años. Viene el reino milenial, la justicia perdurable de la que habló Gabriel a Daniel, ¿sí? Ahí ya no habrá más políticos corruptos, o bueno, estarán bajo el dominio de nuestro Señor Jesús. Y será un tiempo de paz y bonanza en donde nuestro Señor estará reinando, ¿sí? Y después del milenio viene el juicio del gran trono blanco para todos aquellos que no estuvieron inscritos en el libro de la vida y serán lanzados al lago de fuego. Y al último, los cielos nuevos y la tierra nueva, donde mora la justicia y la paz perdurable. Y el que se halló y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, no experimentará esto. Ese reino milenial, esa presencia de Dios. Hermanos, a veces en nuestra mente decimos, ay, ¿y será verdad esas cosas? Lo que acabamos de ver, lo anterior, de los reinos, y cómo Dios describió 70 semanas, Daniel, están establecidas para tu pueblo. 69 semanas, hermanos, han transcurrido y Dios abrió un lapso de gracia. 1 Corintios capítulo 15. Por último, ya me alargué, pero trataba yo de darles la idea general. También. Dice mi esposita que quiere examen, entonces. Sí. Les invito a que se pongan de pie. 1 Corintios capítulo 15. Es que tenía que... Bueno, les quería leer el pasaje y decía el apóstol Pablo, y aquí os digo un misterio, que no todos dormiremos, pero todos... 51, gracias. Gracias. Y aquí os digo un misterio. ¿Qué es un misterio? Algo que no había sido revelado antes. ¿Qué no había sido revelado antes? ¿Qué no vio Daniel en la profecía del cumplimiento de las 70 semanas? La vida de la iglesia. Verso 51. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. ¿Sí? ¿Se acuerdan lo que leíamos ahí en Apocalipsis capítulo 4 cuando le dice a Juan, sube acá? ¿Y cómo le dijo? Con voz de trompeta. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Esa es la realidad que espera el Hijo de Dios. Yo sé, hermanos, que dependiendo de quién da la enseñanza, ubican unos eventos de una forma y otros de otro. Y es algo, es en serio un tema, hermanos, apasionante para estudiar.
cuando lo estás estudiando y lees Daniel, y lees los Evangelios, y lees Tesalonicenses, y lees Apocalipsis, hay cosas que pareciera, y me acuerdo con mi hermano Linden, que se acomodaban así como en un rompecabezas. Y recuerdo en esas enseñanzas que nos dio mi hermano, quedarnos con esa claridad de los últimos eventos. Pero ciertamente, hermanos, algo que es muy importante, independiente de cómo pongamos la venida de nuestro Señor Jesucristo, si antes, en medio o después, es: ¿y estarás con Él? Esa es la primera pregunta, muy importante. Y si Él viene por su iglesia, ¿tú te irás? ¿Sí? ¿Cristo es tu Salvador? ¿Tu corazón ha sido limpiado? ¿Eres una nueva persona en Cristo? Hay frutos que muestran eso en tu vida, porque el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y hermanos, que una sola persona que está aquí en esta tarde le acontezca eso es algo terrible, porque tú sabes que Cristo perdona y limpia corazones y da vida eterna. Y los eventos futuros nos hablan para que estemos preparados. ¿Sí? ¿Estás preparado? Dice la palabra del Señor: prepárate para el encuentro con tu Dios.